Amigos de Periodismo Ciudadano, estamos en este segmento con Andrés Tapia, analista político. Bienvenido, Andrés. Hola, José. Muchas gracias por la oportunidad. Buenos días con todas y con todos. Andrés, estamos cerca ya de la segunda vuelta electoral en donde el Ecuador va a elegir ya un nuevo presidente. ¿Cómo tú estás analizando el tema de las campañas tanto de RC como de Daniel Noboa? Bueno, aquí ocurre algo súper interesante. Aquí está ocurriendo algo súper interesante que de hecho ha roto todo tipo de paradigmas en relación a las elecciones anteriores, ¿no? Nosotros tenemos una polarización, pero una polarización radical entre las y los ciudadanos que se han decantado por el voto correísta, obviamente hacia la candidata Luisa González, y las personas que se han decantado por el voto anticorreísta. Entonces, me parece que la elección en esta segunda vuelta puede tornarse incluso un poco peligrosa, ¿no? Un poco peligrosa, lo aclaro, en el sentido de que las polarizaciones no son sanas para ningún tipo de Estado o para ningún tipo de democracia. Entonces, en ese sentido, te podría decir que estamos ante una oportunidad histórica de hacer bien las cosas del lado de nosotros los ciudadanos, de manera individual, de manera colectiva. Me parece que las campañas electorales te han mostrado claramente cuál es la posición de una línea política que pretende fortalecer la inversión pública, la inversión social, generar mejores espacios para las y los ciudadanos, y la otra es una posición más empresarial. Entonces, al final del día es como que tienes esas dos posiciones o esas dos realidades, y creo que la mayoría de ecuatorianos, de hecho no lo digo yo, sino la CEPAL, la mayoría de ecuatorianos somos de la clase trabajadora, y muchos de los ecuatorianos ni siquiera pertenecen a esa clase, ¿no? Y Andrés, ahora, ¿cómo manejarnos el tema de todos los ciudadanos en su mayoría que a lo mejor está estático en este momento luego del debate del voto nulo? ¿Qué hacer con esos ciudadanos para que conciencien sobre el tema de cómo manejarse el tema? A favor de un candidato o de otro candidato, pero no que el voto nulo. Claro, es que también José, tenemos que hacer una reflexión, ¿no? Porque muchas veces intentamos hacer respuestas políticas de manera muy fría, o nos están pretendiendo encauzar a esa línea de no racionalizar nuestras decisiones. Y eso, insisto en este término, es muy peligroso, porque lamentablemente lo que hemos estado viendo en estos 15 meses es un totalitarismo representado o ejercido en todas las funciones del Estado. Entonces, tienes una campaña electoral muy desigual. Tienes no un presidente candidato, tienes un candidato, porque la presidencia ha estado abandonada. Si vamos a ser objetivos, ha estado abandonada por más de 8 años. Y además de eso, de una campaña netamente sucia de parte que eso se ha visto en los últimos años, y que preocupa mucho a la audiencia. Claro, es que mira, justo el día de ayer teníamos un debate con organizaciones sociales de Guayaquil, y muchas de estas personas señalaban que es como nuestra última oportunidad. Cuando te hablo de que es nuestra última oportunidad, estamos hablando de las y los ecuatorianos que queremos igualdad material en derechos, que buscamos igualdad material en oportunidades, que buscamos buscamos que se restablezca un sistema de salud, un sistema de educación, un sistema de vialidad. En otras palabras, la presencia del Estado. Ese es un escenario. Entonces, yo no me atrevería a decirte darte algunas diferencias entre la campaña sucia, porque me parece que más allá de las campañas sucias, lo que tienes es una violencia diaria, cotidiana, del gobierno actual hacia los otros candidatos. Entonces, un poco te quieren vender la narrativa, o pretenden venderte la narrativa de que la otra candidata está asociada al narcotráfico, de que la otra candidata tiene vínculos con Venezuela, que la otra candidata no está preparada para gobernar porque es un títere de un expresidente, un ex líder nacional, por decirlo de alguna forma. Y ahora, ¿cómo está vigente, ¿no? Sí, Andrés, y ahora, ¿cómo entender ahora la participación de los medios de comunicación y de ciertos periodistas, entre comillas periodistas,
quienes están a favor de un candidato. Pero es que no tienes medios. O sea, mira, cuando analizas, sin entrar mucho en la materia legal, pero cuando tú analizas lo que está ocurriendo en el país, tú no es muy difícil llegar a entender que ya no tienes medios de comunicación. Porque no los tienes, porque están todos pautados, porque resulta ser que no solo los periodistas, sino la línea editorial de esos medios está dada para manipularte la información. No de ahora, de mucho tiempo atrás, pero ahora se ha profundizado porque tú tienes a periodistas que incluso te defienden lo indefendible. ¿Y eso puede favorecer al candidato que los periodistas o medios de comunicación están apoyando? Desde mi punto de vista, bueno, es una elección muy cerrada, ¿no? Es una elección muy cerrada. Si tú me lo preguntas a mí, de la información que más adelante vamos con ese tema, sobre el tema de los... Me parece perfecto. Creo yo que más allá de beneficiar o perjudicar a un determinado candidato, nos perjudica a las y los ecuatorianos, porque nos manipulan la información. Entonces, si nosotros consumimos, y bueno, en buena hora que existen medios independientes, ¿no? Pero los medios tradicionales, si nosotros consumimos tanto la prensa escrita como los medios de comunicación, digamos radios o canales de televisión, y nosotros analizamos lo que nos informan, nosotros nos damos cuenta que es información completamente direccionada a posicionar la actuación del presidente candidato. Ahora, es incluso preocupante que sin ningún fundamento, porque es la verdad, sin ningún fundamento, tú estás validando las actuaciones, y las actuaciones, lo que es inconcebible, inaudito e indignante, es que te validan actuaciones que están violentando la Constitución, violentando las leyes, violentando ese pacto social que tenemos todas y todos como ecuatorianos. ¿Se ha perdido la ética periodista y ha ganado el billete? Me parece que la ética es un cuestionamiento muchas veces subjetivo. Creo que mucha gente la confunde con la moral. ¿Y el billete? El tema del dinero, lamentablemente creo que es lo que más ha generado esta división y esta polarización. Te voy a desarrollar esto. Sabes que hay muchas personas que están tan alienadas, pero así, tan alienadas, tan colonizadas mentalmente. Hay un autor que te lo recomiendo que se llama Boaventura Sousa Santos, que habla de la colonización del pensamiento. Entonces, claro, por ese afán de alternar y de pretender ser parte de un grupo de poder, validas algo que es incorrecto e invalidas la realidad. Entonces creo que el poder del dinero lo está ejerciendo, mira lo que te voy a decir, lo está ejerciendo de manera correcta el candidato presidente. ¿Pero por qué? Porque tienes una sociedad y muchos periodistas, perdón que lo diga de esta forma, muchos periodistas vaciados y colonizados por el dinero. Es un hecho muy lamentable de la situación que está pasando. Es real. Y si tú te pones a analizar todas las actuaciones del presidente candidato y haces un análisis contrastado con periodistas, entre comillas, tomando tus palabras, reconocidos, te puedes dar cuenta que muchas veces ni siquiera tienen la posibilidad de motivar su comentario. Y lo que hacen es desvirtuarlo. ¿Y sabes cómo lo desvirtúan? Invitando a los mismos. Se invitan entre panas, a conversar entre panas y hablar del reparto de las tarrinas que les entrega el candidato actual. Amigos, estamos dialogando con Andrés Tapia, analista político. Ahora sí vamos al tema de las encuestas. En este momento nosotros hemos tenido algunas encuestas que se avisoran que en este momento la candidata Luisa González de la ARC está con 4 puntos sobre el candidato presidente Daniel Noboa. ¿Cómo avisora sobre el tema? Yo te podría decir que hace bastante tiempo, es más, mira lo que voy a decir, no lo tomes como una irresponsabilidad, porque es un criterio personalísimo.
yo estoy convencido de que Luisa González ganó la primera vuelta. Y no ganó la primera vuelta por 1 o 2 puntos. Sin embargo, tienes a una presidenta del Consejo Nacional Electoral que manipula toda la información, que adicionalmente tiene un hermano que es cónsul. Ella definitivamente debería inhibirse de involucrarse en todo este proceso electoral. Si tuviese ética, tomando tu palabra, si tuviese ética pública, o bien pediría a su hermano que renuncie a ese cargo, porque hay un conflicto serio de intereses ahí. Pero adicionalmente, todo el cuerpo colegiado tiene serios cuestionamientos y serias denuncias. Entonces, cuando tú me hablas de las encuestas, obviamente cada movimiento y cada partido político tiene derecho a buscar, digamos, los medios o encontrar los medios para poder obtener información sobre la intención del voto de la ciudadanía. Sin embargo, yo que he estado, digamos, muy cercano, no solo a algunas encuestadoras, sino a algunas ciudadanas y ciudadanos de organizaciones sociales, de pueblos, de nacionalidades, te podría decir que creo que hay 2 o 3 encuestas que lo asumen como ganador al señor presidente de la República. Y son encuestas que claramente están manejadas por él mismo. De hecho, acuérdate el bochorno que tuvimos en la primera vuelta electoral, cuando salió un caballero impresentable. Señor Tello, si no me equivoco, a informar que se iba a ganar una primera vuelta. Y en base a eso, ¿los candidatos en este momento pueden tener confianza en las empresas encuestadoras o la ciudadanía por los resultados que emiten? No te voy a responder directamente, te voy a hacer un comentario, no mío, sino un comentario del señor presidente de la República, cuando él señala que acepta o aceptará los resultados en caso de perder. Pero obviamente te enquista la narrativa de que si existen indicios de fraude o indicios de ilegalidad, él actuará. Esa declaración solo la hace alguien que sabe que está perdiendo. De una semana a otra cambió completamente su discurso. Y eso es algo que muchos analistas políticos, muchos comunicadores responsables lo están señalando y lo están informando, porque lo dijo al aire. Y lo dijo convencido en el sentido de que él va a aceptar una eventual pérdida, porque en líneas generales sabe que está abajo en las encuestas. Y otro de los temas del que tú dijiste hace un momento, la vinculación que tiene el Consejo Nacional Electoral con el presidente de la República. El presidente de la República, candidato Daniel Noboa, ha reiterado que la señora Tamaid tiene vinculación con RC, pero nosotros hemos visto y hemos evidenciado que tiene una vinculación de que el hermano, como tú lo dijiste, es cónsul en Estados Unidos. ¿Eso a qué atribuye? ¿Qué puede pasar o qué cree la gente en estos momentos? ¿Hay conflicto de intereses de parte y parte? Claro, lo que pasa es que también aquí hay un tema que definitivamente un poco encausa la balanza, tal vez a favor del presidente candidato, que es el miedo que han instaurado en el país. Entonces, no muchas personas pueden conversar sobre los vínculos que tiene la señora Tamaín u otros 2 consejeros del CNE con el gobierno actual. Pero lo que sí está claro, y te lo voy a decir abiertamente, es que uno de los principales problemas que tenemos como sociedad, nombrándonos a todos y a todas, es ese doble estándar. Nosotros, las y los ecuatorianos, trabajamos con un doble estándar. ¿A qué me refiero con un doble estándar? Tiene cooptado el Tribunal Contencioso Electoral, tiene cooptado el Consejo de la Judicatura, tiene de empleada doméstica a la señora Fiscal General, tiene de lacayos a los miembros del Consejo Nacional Electoral, maneja a su antojo a todas las funciones del Estado. ¿Cierto? No estoy mintiendo, es una realidad. ¿Eso lo dices tú? ¿Se evidencia? O sea, si tú crees que no es así, yo respeto tu opinión, pero definitivamente está comprobado. O sea, está comprobado. Y podemos hablar días sobre el involucramiento o sobre la intromisión en las otras funciones del Estado del actual gobierno. Pero lo que te quiero cerrar la idea es que no lo criticas, que incluso muchos sectores
muchos sectores lo validan y lo aplauden. ¿A qué me refiero con el doble estándar? Que en la época de Correa lo satanizabas, protestabas, todos los medios se volcaban o pretendían que la ciudadanía, entre comillas, se vuelque a las calles. Los sectores de poder criticaban, cuestionaban y obviamente se denunciaba. Y ahí está a través de los medios de comunicación. Exactamente, pero cuando hablamos de doble estándar es que tú selectivamente validas un acto por una persona determinada, pero invalidas el otro, ¿cierto? Invalidas al otro por el odio que han generado hacia determinados actores políticos. Y ese es uno de los principales, te lo voy a decir abiertamente, logros del gobierno nacional. En el sentido de que no tienes más argumentos y lo único que generas es nuevamente esa política del odio al expresidente Correa. Con este antecedente que tú dices, Andrés, ¿se confía netamente el Consejo Nacional Electoral de los resultados que emitan? ¿Qué es lo que puede suceder? Con una diferencia que en este momento se tiene de 3, 4 puntos de un candidato a otro candidato. ¿Qué es lo que puede pasar luego del 13 de abril? Claro, a ver, lo que ocurre aquí, y también hay que ser claros, ¿no? Hay que ser, o intentar ser claros, es que hace 3 semanas, me parece, se emitió una resolución con la prohibición, por ejemplo, del uso del celular. Y que se encuentra ratificada. Ya. Está ratificada, está en firme, pero además es ilegal. Entonces, cuando yo te hablo de cómo una sola persona maneja a todas las funciones del Estado y a todas las instituciones del Estado, no lo veas únicamente como un criterio personalísimo. Tienes que verlo como algo real. Hasta el sol de hoy, la Corte Constitucional se pronuncia, porque es un acto inconstitucional. Va en contra de los derechos de libertad que tenemos todas y todos los ecuatorianos. Pero adicionalmente, esa misma resolución se va en contra del Código de la Democracia. Entonces, para tú emitir nuevas reglas del juego, tú tenías que hacerlo no dentro del proceso electoral. O sea, hoy día juega la Liga de Quito, ¿cierto? Y va a ganar. Yo soy emelexista, pero espero y aspiro que gane la Liga. Hoy día juega la Liga de Quito. Y a la mitad del partido, la Conmebol te cambia las reglas del juego y le señala a Liga de Quito que solo puede jugar con 8 jugadores. Es decir, entonces que Diana Tamay está sirviéndole al presidente Noboa. Por supuesto. Perdón que te lo diga de esta forma, pero es una operadora política del presidente de la República. Pero además, con todo el cinismo y con toda la prepotencia que, volviendo al tema del doble estándar o la doble moral, criticabas anteriormente. Entonces, criticas lo anterior, pero validas todas las ilegalidades e inconstitucionalidades que está cometiendo el gobierno actual. Ahora, qué simple que sería, y eso lo conversaba en otro programa, qué simple que sería si este caballero, el señor presidente de la República, se hubiese dedicado a cumplir su plan de gobierno. Porque esa es la otra. O sea, si tú analizas y tuvieses dos posiciones políticas en las cuales tú podrías decir, esta opción política ha mejorado el sistema de salud, ha mejorado el sistema de educación, ha cumplido con la normativa, tú dirías, bueno, podemos darle un cheque a fecha para que él pueda seguir gobernando estos 4 años. Pero resulta que no te ha cumplido en nada. En el debate, que desde mi punto de vista no fue un debate, de hecho deberíamos repensar también la forma de hacer política en el país, en el debate tenías un candidato prácticamente. Luisa obviamente es una candidata, pero tenías un candidato que estuvo 15 meses y no te pudo nombrar una obra. Y que estuvo muy complicado, incluso la ciudadanía no estuvo de acuerdo con el supuesto debate que implementó el Consejo Nacional Electoral. Y para ir finalizando, estimado Andrés,
Mira, ¿con cuántos puntos de diferencia debe ganar el uno u otro candidato para evitar una conmoción social luego del 13? Porque si son a 2 a 3 puntos son 100.000 votos y es una situación muy compleja lo que va a suceder y lo que también está pasando en el interior del Consejo Nacional Electoral. Yo tengo mucha confianza y te lo digo porque tengo bastantes fuentes y he estado en territorio, de que la diferencia va a ser de más de 5 puntos en favor de Luisa. Tengo mucha confianza. Obviamente no te puedo decir que el proceso o el manejo electoral es un proceso transparente, más bien es todo lo contrario, es completamente discrecional. Pero creo yo que en este momento la Revolución Ciudadana está tomando todas las precauciones, está generando todas las estrategias para el control electoral. Y me parece que el 13 de abril sí vamos a tener un cambio que desde mi opinión es el que necesitamos. Creo yo que sin entrar en disputas de izquierdas o de derechas, más allá de que me considero un hombre de izquierda, creo yo que la derecha te ha demostrado en 8 años cómo no se deben hacer las cosas. Te ha demostrado en 8 años cómo burlarte de la gente, te ha demostrado en 8 años cómo dividirse al Estado como un pastel, te ha demostrado en 8 años cómo generar esa violencia estructural, cómo generar ese poder en el mal sentido estructural, violentando todo tipo de derechos. Quiero cerrar solo con un comentario que me llama mucho la atención. Hay muchas organizaciones de mujeres. Hay incluso un observatorio que busca luchar contra la violencia de género. Hay activistas políticas mujeres, incluso unas ex candidatas a la vicepresidencia de otro movimiento u otro partido político, que están silenciosas, que no te dicen nada, que aceptan esa violencia estructural, la violencia que han ejercido contra la vicepresidenta de la República. Y eso es muy preocupante, porque además toda esa lucha social que alcanzaron las mujeres está quedando en nada. Tienes una entrevista reciente del presidente con la esposa en donde en la entrevista abierta ejerce dominación, ejerce control, ejerce violencia contra ella. Y ella acepta esa violencia. Entonces, si tienes un candidato que ejerce violencia a ese nivel en su casa, que la ejerce en 15 meses, ¿qué crees que le espera al Ecuador en 4? O siendo más trágicos, en 8 años. Perfecto. Es simple. Andrés, queremos agradecerte muchísimo por la participación en Periodismo Ciudadano y estás invitado en un próximo programa para seguir haciendo el análisis. Andrés Tapia estuvo con nosotros. Muchísimas gracias a ti y bueno, agradecerle a las personas que, así como tú, tienen todavía ese espíritu de generar contenido en la comunicación, de dejar las formas y buscar el fondo, de racionalizar el comportamiento humano, de generar ese pensamiento crítico que es lo que nos está haciendo falta. Muchas gracias por la oportunidad y bueno, que gane la Liga de Quito. Así es. Periodismo Ciudadano.